Libro de Proverbios, capítulo 11, versículos 1 hasta el versículo 8. Voy a dar lectura. La balanza falsa es abominación al Señor, pero el peso cabal es su deleite. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, pero con los humildes está la sabiduría. La integridad de los rectos los guiará, mas la perversidad de los pérfidos los destruirá. De nada sirve las riquezas el día de la ira, pero la justicia libra de la muerte. La justicia del íntegro enderezará su camino, pero el impío caerá por su propia impiedad. La justicia de los rectos los librará, mas los pérfidos en su codicia serán atrapados. Cuando muere el hombre impío, su esperanza se acaba y la expectación de los poderosos perece. El justo es librado de tribulación y el impío toma su lugar. Vamos a ir en oración una vez más. Padre bendito, nuestro Dios que estás en los cielos, queremos en este día venir delante de ti y te queremos dar gracias por una semana más que ha pasado, una nueva semana más que inicia, pero entre esas semanas tú nos pones un día para ti. Este es nuestro día de reposo, nuestro sabbat cristiano, domingo, día de adoración. Señor, nos has congregado en este día y Señor, queremos empezar esta escuela dominical con gratitud, pero también, Señor, buscando tu perdón, tu misericordia. Reconocemos, Señor, que fallamos, no cumplimos, Señor, el estándar de tu ley. Tus mandamientos, Señor, muchas veces son desobedecidos. Por eso, Señor, te rogamos que tengas misericordia y nos des, Señor, la oportunidad de volvernos y que podamos obedecerte por amor hacia ti. Gracias por Jesucristo, nuestro Salvador. Por medio de Él te pedimos, como también, Señor, en este día oramos por tus iglesias en el mundo entero, hoy que se reúnen para alabar a su Salvador, donde también, Señor, tú en este día usarás a tus ministros, como también traerás a salvación a tu pueblo escogido desde antes de la fundación del mundo. Padre, te ruego que nos bendigas en este día con tu bendición de lo alto, que ayudes al expositor en su debilidad, en su fragilidad, en su salud, como también, Señor, en la entrega de la enseñanza, tanto en la escuela dominical, como también, Señor, en los cultos de la mañana y la tarde. Pues, Señor, haz tu obra en medio de nosotros, para que cada uno de tus hijos, tus ovejas, sean alimentados, que puedan crecer y que puedan ser preparados, Señor, para el ministerio, como también para aquel día, para el encuentro con Cristo, quien viene por su iglesia. Pues rogamos esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Podemos tomar asiento. Estamos estudiando el libro de Proverbios. Ahora vamos a entrar a otro capítulo. Voy anunciando que, como dije, vamos a estar en esta sección probablemente un mes o un poco más. Son varias divisiones que estoy considerando, pero en esta mañana vamos a ver solamente los primeros 8 versículos. Y quiero dar por título para que podamos guiarnos de qué voy a hablar. Quiero hablar sobre una vida sabia a los ojos de Dios. Libro de Proverbios contrasta, hemos ido viendo hasta aquí qué es una vida sabia o cómo es el hombre de sabiduría, ¿no? Versus el hombre necio, el hombre tonto, el hombre que ignora lo que Dios ha puesto, ¿no?, como estándar para vivir, que es su palabra. Ahora quiero por un momento que podamos leer lo que dice en primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 9 al 10. El apóstol Pablo dice así: pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos
dolores. Este es un pasaje en el Nuevo Testamento muy conocido, que probablemente a nuestra primera vista usted puede ver que ahí se refiere, ¿no?, a hombres que tienen a hombres ricos, a hombres que tienen muchos bienes. Dice ahí, ¿no?, eso podemos pensar, pero en realidad, si todos nos ponemos ahí, dice el raíz de todos los males, por donde empieza todo, es por el amor al dinero. Y aquí yo quiero un poco hablar y quiero decir primeramente, el problema no es el dinero. Primera cosa, quiero que ustedes entiendan, el problema no es el dinero. No es, hermanos, tener mucho dinero el problema, sino, como dice Pablo ahí, es el amor al dinero, ¿no? Por eso uno puede codiciar, desear, desvelarse, mover muchos números o ser corruptos o hacer muchos fraudes. Eso se ve en la política, en el gobierno, en el Estado, ¿no? Y el versículo 1 va a decir incluso, la balanza falsa es abominación al Señor. Todo lo incorrecto que uno puede hacer para ganar dinero es abominación al Señor. Entonces, el problema no es el dinero, primero, ¿no?, sino el amor al dinero. Ese es el problema. Y en esta sección, Salomón va a contrastar ahora una vida sabia. Una vida sabia en los términos de Salomón. Aquí es un hombre, ¿no?, que hace lo recto, peso cabal. Peso cabal, en otras palabras, no un corrupto. Dentro de lo que es la contabilidad, se tiene muy en cuenta esto. Nuestro país es visto, ¿no?, que los policías, que los abogados y los contadores son los más corruptos del país. ¿Por qué? Porque hacen fraude, hacen movimientos falsos. ¿Ve? Ahora, yo sé que en el mundo entero surge o hay lo mismo. Y el texto está aquí, no hablo mal, no discrimino, pero el problema que Salomón está contestando aquí, nosotros, aquellos que hemos caído en Adán, pero tenemos un segundo Adán que es Cristo. Ahora los que están en Cristo están llamados a vivir una vida sabia, ¿no? Una vida sabia, no una vida necia. Pero específicamente en estos versículos vamos a hablar en el área de los negocios, en el área de las riquezas. Todos tienen una mentalidad de emprendedor, todos desean tener un negocio. Entonces, estos versículos van a tocar sobre los negocios y las riquezas. Y este es, en resumen, lo que vamos a ver. Las personas sabias viven una vida honesta, justa, y terminan recibiendo bendiciones. Pero la mayoría de las personas viven una vida deshonesta, orgullosa, y terminan en miseria y destrucción eterna. Son dos contrastes aquí muy claramente. Por eso dije, el título, ¿no?, una vida sabia a los ojos de Dios. Nada más siguiendo un poco como ilustración, usted ve en los bancos, todo se maneja en números, todo es dólares, todo es, ¿no?, euros y todo tipo de valor monetario. Pero a los ojos de Dios no tiene nada que ver eso. Simplemente para Dios cuenta el peso cabal. Y así quiero que veamos el primer punto. Versículo 1. Los sabios son honestos en los negocios. Los sabios son honestos en los negocios. Usted dirá, pastor, eso es correcto, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que si hiciéramos una encuesta, si preguntáramos a todos los cristianos en Tacna, ¿son honestos en los negocios? A veces por querer ganarse un poco más, ¿no? O si otros lo que hacen es subir el precio más, no están siendo honestos. Quitar o subir hace que uno ya no sea honesto. Aquí Dios ve la deshonestidad en los negocios como una abominación, hermanos. Esto yo cuando lo leía me asustaba. Dice, la balanza falsa, el versículo 1, es abominación al Señor. Y tú te pones a pensar cómo Dios puede aborrecer eso. Sí, hermanos. Entonces no podemos quitar, no podemos restar, ni podemos subir más tampoco.
aunque muchos hacen eso. Ahora, Dios ve aquí el negocio justo como un deleite. Dios ve, hermanos, al emprendedor, al empresario o al negociante, que es justo en todo lo que hace como un deleite. Ahora, este libro, hermanos, de Proverbios es muy detalloso, muy minucioso en estos principios, ¿no?, que el cristiano debe, o el hombre sabio debe exhibir. Ahora, el Señor nos ha dado de dones, de favores, pero también el Señor enriquece a los que Él quiere, y el comercio es una bendición para los hombres, pues una bendición para los hijos de Adán. Dios en su bondad divina o en su providencia hace que el hombre pueda trabajar, ¿no?, con el sudor de su frente y adquirir. El comerciante pueda crecer, pero ¿qué pasa también? Hay hombres con un corazón corrupto, con un corazón podrido, ¿no? Y detrás de todo eso, hermanos, está Satanás. Es Satanás quien insta a que la balanza sea falsa. ¿Se da cuenta? Eso está en el corazón del hombre. Ahora, el Señor ha sido muy bondadoso en todo, partiendo de nuestra salvación. Romanos nos dice, por la bondad del Señor nos guía al arrepentimiento. Pero el hacer empresa o el hacer negocio es una de las bondades de Dios, pero que el hombre está abusando. Y eso es abominación a los ojos de Dios. El hombre aquí debe practicar justicia, o sea, ser justo. Por eso se dice balanza, ¿no? Balanza. Ahora hay balanzas falsas, ¿no? Peso falso, que Dios eso, hermanos, lo odia, lo aborrece. Y usted dirá, ¿por qué? Porque el Señor tiene otro deleite. ¿Y cuál es? Como dice la segunda parte, el peso cabal, el peso justo es su deleite, hermanos. ¿Por qué? El Señor ama lo justo. El Señor ama lo recto y el Señor contempla a los justos, contempla a los rectos. Con ellos se complace. El Señor se complace en la honestidad y no en la deshonestidad. Y esto debiera ser algo que los cristianos debiéramos dar el ejemplo a otros. Hermanos, es en todo lugar. En todo lugar. Si yo le contara cuántas veces he sido deshonesto, muchas veces en las empresas donde he trabajado, de querer beneficiarme yo mismo, cuando yo debo buscar el beneficio de la empresa correctamente. Y es lo mismo para ustedes. Deben ser honestos en sus trabajos, honestos con el cliente, y es una marca de la verdadera piedad. Como aplicación deben mostrar esa verdadera piedad. Segundo, versículo 2, que dice el versículo 2: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, pero con los humildes está la sabiduría. Y aquí quiero que veamos que las personas sabias son humildes en su actitud. El texto nos habla de humildes, habla de soberbia, y estoy diciendo una vida sabia a los ojos de Dios. Ese es el título. Ahora mi punto es, las personas sabias son humildes en su actitud. Y aquí lo que vamos a ver es que Dios siempre, hermanos, va a deshonrar a las personas orgullosas y va a dar sabiduría a las personas humildes. Ahora usted dirá, yo no soy soberbio, yo soy humilde. Bueno, el Señor conoce, hermanos, pero podemos ir un poco hacia atrás. ¿Dónde aparece la soberbia? ¿Dónde aparece el orgullo? Y sabemos, hermanos, el orgullo fue el principio de la caída de Satanás. Fue el principio de la caída del hombre. El hombre perdió con eso todos sus honores. Y desde entonces el hombre está en vergüenza. Por eso Adán se estaba escondiendo y el hombre hoy día se sigue escondiendo. Y el Señor aún dice por eso, todo aquel que se humille será enaltecido. El Nuevo Testamento lo dice. Pero quiero leer
lo que dice Isaías capítulo 2, usted puede buscar en su Biblia. Isaías capítulo 2, versículo 17. Dice, será humillado el orgullo del hombre y abatida la altivez de los hombres. El Señor solo será exaltado en aquel día. Wow, hermanos. Dice, será humillado el orgullo del hombre y abatida la altivez de los hombres. Estoy diciendo que las personas sabias son humildes en su actitud. Yo no quiero tener nada en común con Satanás, que es orgulloso. Ahora, ese es Satanás, decimos. Pero el hombre, hermanos, aquí está hablando el hombre. Será humillado el orgullo del hombre y abatida la altivez de los hombres. El Señor solo será exaltado en aquel día. Y este es el pecado de un necio. Este es el pecado de un hombre que ignora a Dios, y por ignorar a Dios se está haciendo orgulloso a sí mismo. Ejemplo, Nabucodonosor. Nabucodonosor, usted conoce en el libro de los Hechos tenemos a Herodes. Lucero, el arcángel de la mañana, se convirtió en Lucifer o Belcebú. Y así, hermanos, hay muchos ejemplos en las escrituras que el orgulloso es humillado y termina al final en vergüenza. Y es lo que Proverbios está diciendo, que al final viene la deshonra. Nadie de los que estamos aquí queremos ser avergonzados, humillados o ser deshonrados de parte del Señor. Por lo contrario, queremos ser humildes, porque el Señor mira, dice, a los humildes. Moisés era el hombre más manso de la tierra. Y Cristo dijo, no, que también en el sermón del monte, que Él está con los contritos de corazón, que Él mira a los humildes de cerca, pero al altivo lo mira de lejos. Es un llamado aquí a nosotros, pero con los humildes está la sabiduría. Entonces Dios no da sabiduría a los altivos, a los soberbios, a los orgullosos. Por más que pida sabiduría, no lo va a dar. Ahora, los hombres humildes piensan en cómo agradar a Dios. Desean a Dios honrarlo con sus propias vidas. Y en eso el Señor se glorifica, hermanos. Y tenemos el ejemplo. Nuestro supremo ejemplo. Cristo dice, se humilló a sí mismo. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Cristo se humilló a sí mismo, pero también después fue sumamente exaltado. Y Cristo se convierte en el ejemplo de humildad más brillante que podemos tener. Por eso le miramos a Él antes de mirarnos, ¿no?, a nosotros mismos. Versículo 3. Quiero que veamos, las personas sabias son personas íntegras o personas de integridad en los negocios. Versículo 3, la integridad de los rectos los guiará, mas la perversidad de los pérfidos los destruirá. Y aquí viene la palabra integridad. ¿Qué significa integridad? Simplemente cada uno puede dar una respuesta, porque el texto dice, la integridad de los rectos los guiará. Y el Espíritu de Dios, hermanos, es la mejor guía del hombre. El hombre sin Cristo no puede hacer nada. El hombre sin el Espíritu de Dios no puede hacer nada, porque el Espíritu Santo nos conduce a la verdad. Integridad tiene que ver, no, completo, hermanos. No puede haber un desfase en un área de mi vida, ni en otro lado estar bien, no, completo. Pero el Espíritu Santo hace esto, hermanos, en nosotros. Ya no somos íntegros o completos según la carne, sino somos íntegros guiados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos guía a la verdad, y la verdad es su palabra, y su palabra es lámpara a mis pies, es luz a mi caminar. Entonces es así, ¿no?, que puedo andar recto o andar en el camino de la verdad y no andar en los caminos torcidos. Ahora, la integridad del corazón, ¿no?, tal vez es lo que Dios demanda, pero los seguidores de Cristo, hermanos, son íntegros.
Incluso Apocalipsis llama a los seguidores del Cordero. Apocalipsis 14, versículo 4. Los seguidores del Cordero son íntegros. Y la segunda parte del texto nos informa: mas la perversidad de los pérfidos los destruirá. Ahora, ¿qué tiene que ver aquí? La palabra resalta perversidad o la maldad de los malvados. Tiene que ver con palabras, actos, ¿no? Hechos que transgreden la ley de Dios. Aquellos que dan la espalda a Dios, aquellos que traicionan a Dios. Pero eso, ¿qué dice sobre eso las Escrituras? Que van a ser destruidos, va a ser su propia destrucción. Y a esto podemos llamar las falsas enseñanzas o la doctrina falsa, hermanos, también trae a destrucción. Como dije, palabras, hechos, enseñanzas, dice, va a ser su destrucción. Ahora, ahí Proverbios capítulo 15, versículo 4 nos dice: la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad en ella quebranta el espíritu. Aquí la palabra perversidad solo se usa aquí, ¿no? En Proverbios 15, versículo 4 y Proverbios 11, versículo 3. Y allí significa claramente, ¿no?, con lo que uno puede hablar o dice. Se puede entender así, hermanos, el texto. Eso es engañoso y al final es destructivo. Ahora, los enemigos de Cristo eran hombres perversos. Si pensamos cuando Jesús está haciendo su ministerio aquí, ¿quiénes fueron los que crucificaron a Jesucristo? Eran hombres perversos. ¿Y cuál es el fin de ellos? Sus propios hechos, sus propios actos les va a condenar. Y no solamente a ellos, sino a su nación, a su generación. Van a ser destruidos. Versículo 4. Vamos a seguir avanzando. Las personas sabias están enfocadas en la justicia espiritual, no en la riqueza financiera. Repito, este es mi punto 4. Las personas sabias están enfocadas en la justicia espiritual, no en la riqueza financiera. ¿Qué dice, hermanos? Versículo 4. De nada sirven las riquezas el día de la ira, pero la justicia libra de la muerte. Como dije al comienzo de mi introducción, el problema no es el dinero, el problema no son las empresas, sino el amor a ellas. Y estoy diciendo, el cristiano, hermanos, o el hombre sabio, la mujer sabia, son personas enfocadas en la justicia espiritual, en lo cabal, en lo justo, en lo recto, no en las riquezas financieras. Porque cuando hablo de riquezas financieras, ya estoy hablando de amor hacia el dinero, y el texto me dice, de nada sirve. De nada sirve las riquezas el día de la ira. ¿Y cuál es ese día de la ira, hermanos? Los cristianos hemos sido librados de esa ira venidera que aún no hemos visto. Pero si no hubiéramos conocido, hay un día de la ira del Cordero. Hay un día de la ira final del Señor. Y aquí quiero que veamos esto, hermanos. La palabra ira habla de ese castigo que Dios va a enviar a todos los que están tras el amor al dinero. No, aquellos que se afanan por las cosas de este mundo, sobre ellos va a caer el derramamiento de la ira de Dios. Ahora, considere, por eso el Señor dice en el Nuevo Testamento, buscad el reino de Dios. No dice buscad, no, y haced empresas, sino buscad el reino de Dios y su justicia, y todo viene por añadidura. Ahora, el dinero mal adquirido, ¿no? El dinero mal adquirido porque la balanza es falsa, es abominación al Señor. En aquel día eso no sirve para nada. Sabemos, la salvación, hermanos, la entrada al cielo no se compra con dinero. Por lo contrario, es abominación. Eso es lo que el texto nos dice. Pero la justicia libra de la muerte. Y tal vez un poco yendo al Nuevo Testamento, por justicia entendemos la justicia de Cristo, nada más que nos va a librar. 5, versículo 5. Los sabios son irreprensibles en los negocios.
Dice versículo 5, la justicia del íntegro enderezará su camino, pero el impío caerá por su propia impiedad. Los sabios, hermanos, como dije, son irreprensibles en los negocios. Ahora quiero que pensemos aquí un momento en el texto. Dice la justicia del íntegro. Cada uno de nosotros sabe, ¿no?, que el hombre no es justo. No es justo por la simple razón de la caída, ¿no?, de lo que pasó ahí en el huerto con Adán y Eva. Pero en este contexto, ¿no?, de Proverbios, tiene que ver con las relaciones comerciales, ¿no?, como dije, con los negocios. Y ahora aquí es básico comprender eso. Pero también podemos decir que el cristiano, llevándolo un poco más en el Nuevo Testamento, la justicia siempre al final va a ser, ¿no?, de Cristo, hermanos. Quiero que leamos Proverbios capítulo 12, versículo 28. Dice, en la senda de la justicia está la vida, y en su camino no hay muerte. Repito, en la senda de la justicia está la vida, y en su camino no hay muerte. ¿Qué dice Proverbios aquí? Lo mismo, ¿no?, que estamos viendo en el capítulo 11. La justicia del íntegro enderezará su camino, pero el impío caerá por su propia impiedad. El cristiano puede equivocarse, hermanos, puede desviarse, pero su fin no es destrucción. Es que pertenece a Cristo, porque tiene un pastor, y ese pastor tiene que buscar a su ovejita y lo va a traer al redil, porque son preservados por el Señor. Cuando las ovejas han pecado, cuando, ¿no?, las ovejas del buen pastor están fuera, el buen pastor los busca, hermanos. Como dice el Salmo 23, versículo 3. Pero, dice el texto, el impío caerá por su propia impiedad. Es como uno camina de noche y si hay un pozo o un foso, se cae su fin. Así es el hombre en este mundo. La justicia del íntegro enderezará su camino, pero el impío caerá por su propia impiedad. Versículo 6, estamos finalizando ya. Las personas sabias son justas en la vida. Estamos hablando de la persona sabia, hermanos, a los ojos de Dios, y son oraciones que yo estoy tomando así pequeñas. Las personas sabias son justas en la vida. Versículo 6, la justicia de los rectos los librará, mas los pérfidos en su codicia serán atrapados. Y acá aparece codicia, que como dijimos al comienzo, codicia, avaricia o el raíz de todo el mal es el amor al dinero. Pero aquí la primera parte del texto dice, la justicia de los rectos los librará. Como vimos en el versículo 4, ¿de qué los va a librar? De la muerte, dice el versículo 4. Y de caer, ¿no?, en destrucción final en sus pecados, porque el hombre va a perecer eternamente sin Cristo. Mas dice el texto, los pérfidos en su codicia serán atrapados. Muchos instantáneamente, hermanos, mueren. A veces cuando cometen un pecado tan grande, como también se espera aquel día van a ser atrapados y destruidos, pero van a ser atrapados y van a ser castigados por su maldad. Este es el final para el anticristo, este es el final para los seguidores del anticristo y para todos los hombres que hacen negocios fraudulentos. Vamos a leer lo que dice Apocalipsis capítulo 19. Es un versículo muy conocido. El último libro del Nuevo Testamento, Apocalipsis 19, versículo 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Ahí tienes al falso y al que engañaba. Van a ser atrapados aquel día. Versículo 7. Las personas sabias están enfocadas en la eternidad. Este es mi punto.
Cuando muere el hombre, dice el texto, cuando muere el hombre impío, su esperanza se acaba y la expectación de los poderosos perece. Cuando muere el hombre impío, su esperanza se acaba. Cuando el hombre muere, el hombre impío, dice aquí una vez más, esa esperanza se acaba. Tal vez el hombre que quiere vivir muchos años, ¿para qué? Para tener muchas empresas, muchas riquezas, tener muchas mujeres, tener muchos hijos, tener muchos títulos, tener mucho placer, mucha felicidad, se le va a acabar. Se le va a acabar un día su esperanza, porque en realidad su esperanza es falsa. Su esperanza está puesta en todas esas cosas que ha construido, como dice Jesús ahí, ¿no?, en el Nuevo Testamento. ¿Para quién será todo lo que has atesorado? Un día va a morir y va a descubrir que su esperanza era falsa, era vana, y se acabó. Por eso dice ahí el texto, y la expectación de los poderosos perece. Y la expectación de los poderosos perece. Versículo 8, final. Las personas sabias serán liberadas de los problemas. Las personas sabias van a ser liberadas de los problemas. El justo es librado de la tribulación, dice el texto, y el impío toma su lugar, hermanos. Aunque Salomón nos dice aquí, habla de la felicidad o de la liberación de los justos, pero no significa, hermanos, que todos los cristianos vamos a ser librados. Cristo mismo no fue liberado. Cristo mismo, por lo contrario, Él mismo sufrió. Nosotros, entonces, ¿qué nos espera? ¿Qué nos espera? No podemos pensar, sino pensar bíblicamente, pero los malvados, como dice el versículo, el impío va a tomar su lugar. Y así va a ser aquel día, hermanos. Así va a ser aquel día cuando llegue. Pero nosotros vamos a ser librados aquel día. Pero el impío va a morir en su pecado. Ahora, muchos cristianos somos ayudados, somos liberados también de las tribulaciones. Y al final dice, el impío tomará su lugar. Ejemplo nada más, ¿qué pasó con Mardoqueo? ¿Qué pasó con Mardoqueo? ¿Quién fue, en vez de Mardoqueo, a ser colgado? Amán, ¿no? O Daniel fue liberado. ¿Y quién fue en lugar de Daniel echado ahí en el foso? ¿No fueron sus enemigos y quienes perseguían? Y así va a ser aquel día, hermanos. El anticristo aquel día también va a ser destruido por Cristo y todos aquellos que están tras él. Termino leyendo este texto, Apocalipsis 11, versículo 8. Y las naciones se enfurecieron y vino tu ira, y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar la recompensa a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Así termina el libro de Apocalipsis, bueno, en esta parte del capítulo 11. Llegó la hora de dar la recompensa a tus siervos, los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, sean pequeños, sean grandes, pero también de destruir a todos aquellos que hacen maldad, que hacen negocios fraudulentos. Vamos a dar gracias al Señor. Padre bendito, te agradecemos por esta porción de tus escrituras. Nosotros, Señor, como iglesia, necesitamos comprender cada vez más lo que tu palabra nos dice, para poder conducirnos en medio de una sociedad perversa, en medio de una sociedad que no te busca, por lo contrario te ignora. Pero, oh Dios, tú nos has insertado en medio de ellos para mostrar, para enseñar qué es lo recto, qué es lo justo, de cómo el cristiano, cómo tus hijos deben andar en los negocios, en las empresas. Padre, ayuda a tu pueblo
a ser congruentes con lo que dicen o profesan serlo. Tú los libres, Señor, de las tentaciones, tú los libres de las tribulaciones. Y que sobre todo, oh Señor, puedan honrarte allí donde están y puedan ser humildes, porque Señor, tú atiendes a los humildes. Y gracias porque nos has librado desde la ira venidera y de esa tribulación, Señor, donde muchos van tal vez a pasar, pero tú vas a estar con ellos. Pero Señor, nos has dado tu promesa. Y creemos, Señor, que todos los que están en Cristo, oh Señor, son liberados de esa ira. Aunque vendrán pruebas, pero Señor, tú estarás con nosotros. Pues bendícenos, Señor, con tu presencia y prepáranos cuando llegue tal circunstancia, podemos saber cómo responder. Te agradecemos, te pedimos esto en nombre de Jesús. Amén.